El sol caía despacio sobre la Ruta 47, pintando de naranja las colinas secas y el polvo que flotaba sobre el asfalto. Frente a una gasolinera olvidada por el tiempo, una niña de unos 9 años llevaba 3 días esperando. Tenía una mochila azul, un peluche sin una oreja y los zapatos cubiertos de tierra. No hablaba con nadie. Solo miraba hacia el horizonte, como si de allí fuera a salir el rugido de una motocicleta que nunca llegaba. Cada tarde, cuando el neón parpadeaba, se acomodaba en el mismo bordillo y susurraba algo que nadie alcanzaba a entender. El dependiente del lugar, un hombre calvo y cansado, le había ofrecido comida varias veces, pero ella solo aceptaba agua. Mi papá dijo que no me moviera, repetía con una voz tan firme que daba miedo romperla. La gente del pueblo comenzó a murmurar. Algunos decían que su padre la había abandonado, otros que quizás estaba perdido en la carretera. Pero la niña seguía allí, inmóvil, con la mirada clavada en el camino como si la esperanza fuera una orden que no podía desobedecer. El cartel de la gasolinera, oxidado y medio torcido, parecía observarla con compasión. Esa tarde, el silencio se rompió de golpe. 10 motocicletas aparecieron por la curva, rugiendo como una tormenta de acero. Los cascos reflejaban el sol y las chaquetas negras llevaban bordadas calaveras aladas. El suelo tembló cuando aparcaron en fila. La niña los miró sin miedo, solo con curiosidad. El líder, un hombre de hombros anchos y barba gris, se quitó el casco y se acercó. Sus ojos eran duros, pero su voz sonó suave cuando dijo: «¿Tienes hambre, pequeña?». Ella lo observó unos segundos, luego asintió con timidez. El motero sacó de su alforja un sándwich y una botella de agua. Mientras la niña comía, el hombre se sentó en el suelo a su lado. «¿Cuánto llevas aquí?», preguntó. 3 días, respondió ella sin dejar de mirar la carretera. «Mi papá fue por gasolina y me pidió que lo esperara aquí. Dijo que volvería rápido». El motero se quitó los guantes y miró al resto del grupo, que observaba en silencio. Uno de ellos, más joven, murmuró algo, pero el líder le hizo un gesto para callar. Había algo en la voz de la niña que no sonaba a abandono, sino a promesa. «¿Cómo se llama tu papá?», preguntó. Ella levantó el rostro y respondió: «Le dicen Sombra». El nombre provocó un silencio incómodo entre los hombres. Uno de ellos, apodado Calavera, frunció el ceño. «Yo conocí a un motero con ese apodo hace años», dijo. El líder lo miró con atención. Era bueno con las manos, arreglaba Harleys antiguas. Desapareció después de un accidente en la ruta vieja. La niña escuchaba sin entender del todo, pero sostuvo el llavero que colgaba de su muñeca, una pequeña calavera de metal con alas. El líder lo reconoció al instante. «Ese símbolo es nuestro», pensó en voz alta. El parche de su chaqueta llevaba el mismo emblema. El viento sopló y pareció detener el tiempo. «¿De dónde vienes, Alma?», preguntó el motero, usando el apodo que la gente del lugar le había puesto. Ella sonrió por primera vez. «Así me llamaba papá. Su Alma». Las palabras le atravesaron el pecho. «Vamos a ayudarte, ¿sí?», dijo finalmente. «Pero necesito que descanses un poco. Mis amigos y yo iremos a buscarlo». La niña dudó un momento. Él dijo que si me movía no me encontraría. Rocco, que así se llamaba el motero, colocó su mano sobre la de ella. A veces, para encontrar a alguien hay que moverse un poco. La niña lo miró y por primera vez bajó la guardia. La niña observó cómo los moteros se preparaban para salir. Cada uno revisaba su moto con precisión ritual, como si supieran que el viaje que estaban por emprender no era solo una búsqueda, sino una deuda con algo sagrado. Rocco les indicó con la mirada que no hicieran ruido innecesario. La pequeña se quedó junto a Luz, la única mujer del grupo, que le ofreció una chaqueta grande y un trozo de chocolate. «No te preocupes», dijo con una sonrisa serena. «Si tu papá anda por ahí, Rocco lo encontrará. Es terco como un muro». La niña asintió y abrazó el peluche con fuerza, mientras el rugido de los motores se alejaba por la carretera. El viento levantaba polvo y hojas secas. Rocco tomó la delantera, seguido por Calavera y los demás. Dividieron la ruta en 4 direcciones. Uno iría hacia el norte, otro seguiría el cauce seco del río y los demás patrullarían los barrancos donde los camiones rara vez se atrevían a pasar. Rocco y Calavera tomaron el oeste, donde la carretera se volvía serpiente entre las piedras. «¿Crees que sea el mismo Sombra?», preguntó Calavera.
Rocco no respondió al instante. Si es él, no lo dejaremos tirado en la nada, dijo finalmente. Un hombre no desaparece sin dejar una historia atrás, solo hace falta escucharla bien. Durante horas, el sol los castigó sin piedad. Encontraron huellas de neumáticos que se desvanecían en la grava, restos de goma quemada y una lata de gasolina volcada. Rocco detuvo la moto, se agachó y tocó la tierra. Aquí frenó alguien de golpe, murmuró. Calavera bajó también y observó la inclinación del terreno. Había un rastro de ramas rotas que descendía hacia un pequeño barranco. Pudo haber caído aquí. Rocco asintió. Bajaron con cuidado, apartando maleza y polvo, el aire cargado con olor a metal y aceite viejo. Un trozo de pintura negra brilló entre las piedras. Luego, el reflejo de un retrovisor cubierto de arena. Rocco sintió un escalofrío. Dio 2 pasos más y lo vio. La Harley estaba al fondo del barranco partida en silencio, como una bestia dormida. Las ruedas hundidas en la tierra, el manillar retorcido y el depósito aún manchado de gasolina. A unos metros, entre las ramas yacía un cuerpo cubierto con una chaqueta de cuero. Rocco se acercó despacio, conteniendo la respiración. Cuando apartó las ramas, vio el parche, el mismo emblema de su grupo, gastado, con las letras medio borradas. Ride for the Lost. Calavera se quitó el casco y bajó la cabeza. No hizo falta decir nada. Habían encontrado a Sombra. Rocco hincó una rodilla en el suelo. Revisó los bolsillos del hombre y encontró una foto doblada. En ella, la niña aparecía sonriendo, sosteniendo el mismo peluche azul. Detrás, con letra temblorosa, alguien había escrito: «Para mi alma, nos vemos en la gasolinera si algo sale mal». Rocco cerró los ojos y apretó los labios. Calavera respiró hondo con la voz quebrada. Nunca llegó a repostar, el tanque estaba vacío. Rocco asintió y cubrió el cuerpo con su chaqueta. Nadie muere solo mientras otro lleve su memoria. Guardó la foto con cuidado y dijo en voz baja: «Vamos a cumplir su última promesa». Subieron el cuerpo con respeto, ayudados por los demás moteros que habían llegado tras recibir el aviso por radio. Nadie habló. Los motores rugían como una procesión fúnebre cuando regresaron por la carretera. El sol ya caía detrás de las montañas, tiñendo el cielo de rojo. En la gasolinera Alma seguía allí, sentada con la chaqueta que Luz le había prestado. Cuando escuchó el ruido de las motos, se puso de pie de inmediato. Sus ojos buscaron a su padre entre los cascos, entre el polvo que se levantaba en el aire. Rocco detuvo su moto frente a ella y apagó el motor. La niña entendió todo antes de que él dijera una palabra. Rocco se quitó el casco y se arrodilló frente a la niña. Durante un instante, el ruido del mundo pareció detenerse. El viento agitaba las banderas de la estación y las sombras de las motos se estiraban sobre el asfalto. Alma lo miró fijamente. No había lágrimas en sus ojos, solo una pregunta muda. «Tu papá no pudo volver», dijo Rocco con una voz que parecía pesar toneladas. «Lo encontramos cerca del barranco, lo intentó hasta el final». La niña no gritó, tampoco lloró de inmediato. Cerró los ojos y abrazó su peluche. Luego susurró apenas audible: «Él dijo que si algo malo pasaba, los del parche negro cuidarían de mí». Rocco contuvo el aliento. Sintió una presión en el pecho que no provenía del dolor físico, sino de algo más profundo: culpa, respeto, destino. Se levantó despacio y se quitó la chaqueta. La dobló con cuidado y la colocó sobre los hombros de la niña. «Entonces no te mentía», dijo mirándola a los ojos, «porque los del parche negro somos nosotros». La niña se quedó en silencio. Miró el emblema en la espalda del hombre y lo acarició con los dedos pequeños. Luz, a unos metros, se tapó la boca. Calavera bajó la cabeza. En aquel momento todos entendieron que la promesa no había muerto con Sombra. El dependiente de la gasolinera observaba desde la puerta, sin comprender del todo lo que pasaba. Los moteros formaron un semicírculo alrededor de la niña. Nadie hablaba. Solo el zumbido lejano de los cables eléctricos llenaba el aire. Rocco se inclinó otra vez y dijo: «Tu padre no quería que estuvieras sola, y no lo estarás. Vendrás con nosotros, Alma. Donde vayamos tendrás un lugar». La niña levantó la vista insegura. «¿Y si él vuelve?», preguntó. Rocco le tomó la mano y respondió con voz firme: «Entonces seremos nosotros quienes lo llevemos a casa». Alma lo miró largo rato. Luego asintió con una calma que partía el alma.
El grupo organizó todo con un respeto casi militar. Colocaron la Harley destrozada sobre una plataforma y la cubrieron con una lona negra. Rocco llevó el cuerpo de Sombra envuelto en la bandera del club. Nadie hizo discursos, solo encendieron los motores y esperaron a que Alma subiera detrás de Rocco. Ella se acomodó con el peluche en brazos. ¿Lista?, preguntó él. Sí, respondió ella. Papá decía que el ruido de las motos espanta la tristeza. Rocco sonrió apenas. Entonces hagamos ruido, dijo. El rugido de los motores llenó el valle como un coro de acero y viento. La gasolinera quedó atrás, envuelta en polvo y memoria. La caravana avanzó durante horas. Pasaron pueblos dormidos, campos áridos y colinas que parecían eternas. Alma no hablaba, pero sus ojos se mantenían abiertos, atentos a cada curva. En un momento se inclinó y dijo: «Rocco, ¿por qué todos te obedecen sin hablar?» Él pensó unos segundos antes de responder. «Porque en la carretera las palabras sobran, solo importa el ejemplo, y tu padre era uno de esos hombres que enseñaban sin decir mucho». La niña apoyó la cabeza en su espalda. «Papá decía lo mismo», murmuró. «Decía que los hombres buenos rugen cuando hace falta, pero en silencio cuando aman». Rocco tragó saliva y apretó el manillar con fuerza. Cuando el cielo se volvió violeta, llegaron a un claro donde la carretera se abría entre pinos viejos. Allí detuvieron las motos. En el centro del lugar había una pequeña cruz de hierro oxidado, cubierta de chapas metálicas con nombres grabados. Era el santuario de los caídos del club. Rocco desmontó sin decir palabra. Los demás lo imitaron. Colocaron la Harley de Sombra frente a la cruz y la descubrieron. El sol se despedía y la luz dorada parecía envolverlo todo en un silencio sagrado. Alma bajó lentamente de la moto, caminó hacia la cruz y colocó su peluche al pie de la moto. «Gracias, papá», dijo con voz temblorosa. El aire olía a gasolina vieja y tierra húmeda. Los moteros formaron un círculo alrededor de la cruz, mientras el sol se hundía detrás de las montañas. Nadie llevaba uniforme, pero la solemnidad era absoluta. Rocco colocó la foto que había encontrado en el bolsillo de Sombra sobre el depósito de la moto. Luego encendió una vela y la sostuvo en silencio. Calavera dejó su casco a un lado y murmuró: «Cuando un hermano cae, su rugido no muere, solo cambia de camino». Alma observaba con el rostro sereno. En su mirada no había miedo ni confusión, solo un tipo extraño de paz, esa que nace cuando el amor se convierte en promesa cumplida. Uno a uno, los moteros encendieron las luces de sus motocicletas. El claro se iluminó con destellos dorados y sombras alargadas que danzaban sobre los árboles. Rocco miró a Alma y le entregó una pequeña llave. «Era de él», dijo con voz baja. «No abre nada. Solo recuerda que lo importante nunca se guarda, se lleva dentro». La niña cerró la mano con fuerza y respondió: «Papá decía que las llaves sirven para abrir caminos». Rocco asintió con una sonrisa cansada. «Entonces úsala para abrir el tuyo». El sonido de los motores encendidos empezó a mezclarse con el canto de los grillos. Durante varios minutos nadie habló. Solo el rugido acompasado de los escapes llenaba el aire. Los moteros levantaron los puños, gesto que en su código significaba respeto eterno. Alma imitó el movimiento con torpeza, pero con una dignidad que arrancó lágrimas a más de uno. Luz se acercó por detrás y le colocó una pequeña cadena con el mismo símbolo del club. «Esto no te obliga a nada», le susurró. «Solo significa que, donde veas una calavera alada, tendrás una familia». Alma la abrazó sin decir palabra. En ese instante, algo invisible se selló en el aire, una especie de pacto silencioso que ninguna distancia podría romper. Cuando la noche se cerró por completo, Rocco tomó una antorcha y la acercó a la moto de Sombra. El fuego se reflejó en sus ojos. «Que su camino siga iluminado», dijo. Las llamas comenzaron a subir despacio, envolviendo el metal en un resplandor ámbar. Alma observaba en silencio. No era un incendio, era una despedida. La moto ardía sin violencia, como si el fuego entendiera que no estaba destruyendo, sino transformando. Las chispas subían al cielo y se apagaban entre las estrellas. Rocco cerró los ojos y recordó las palabras de su hermano caído. «No hay muerte en la carretera, solo paradas largas». Cuando el último destello se apagó, el grupo montó de nuevo sus motos. Alma subió detrás de Rocco, sosteniendo el peluche quemado que había rescatado del suelo.
El silencio era tan profundo que se podía oír el crujido de los árboles. Rocco encendió el motor y dijo, «¿Lista para seguir?» Ella apoyó la frente en su espalda y respondió, «Mientras haya camino». La caravana arrancó despacio, avanzando entre luces titilantes y humo. A medida que se alejaban, la llama del claro se fue haciendo más pequeña, hasta convertirse en un punto de luz perdido en la distancia, como una estrella que el cielo había decidido no apagar. El viaje de regreso fue distinto. La carretera ya no parecía tan vacía. Alma miraba el reflejo de las lunas sobre los cascos, y en cada uno veía algo que se parecía a su padre. Los moteros no decían mucho, pero en su forma de frenar, de girar, de acompañar el ritmo del viento, había algo profundamente humano. En un momento, Rocco habló sin voltear la cabeza. «¿Sabes por qué los moteros nunca conducen del todo solos?» Alma pensó un momento y respondió, «Porque cada uno lleva a alguien detrás, aunque no se vea». Rocco sonrió. «Eso mismo decía Sombra», murmuró. El viento llevó la frase lejos, como una oración. Al amanecer llegaron de nuevo a la gasolinera. El dueño abrió la puerta sorprendido al verlos. Rocco se bajó de la moto y dejó una carta sobre el mostrador. «Por si alguien pregunta por el hombre que no volvió», dijo. «Ahora descansa donde quiso quedarse». El hombre asintió, incapaz de hablar. Alma se quedó mirando el horizonte. La carretera seguía extendiéndose infinita, y por primera vez no la veía como un lugar de espera, sino de comienzo. Rocco le puso una mano en el hombro y dijo, «No todos los finales son tristes, Alma. Algunos solo son caminos nuevos con nombres distintos». Los moteros arrancaron una última vez. La niña, envuelta en la chaqueta de cuero, levantó la mirada hacia el cielo. Detrás de ellos, el cartel de la gasolinera seguía parpadeando, pero esta vez el neón parecía menos cansado, como si también entendiera que algo había cambiado. La caravana se alejó entre el brillo del amanecer, dejando una estela de polvo y sonido que parecía una canción. Y cuando el sol rompió del todo el horizonte, una frase quedó resonando en la voz del narrador, profunda, firme, inevitable. «A veces los verdaderos ángeles no tienen alas, tienen ruedas, cuero y el valor de cumplir una promesa». El tiempo pasó. Nadie supo exactamente cuánto. Algunos decían que habían sido meses, otros juraban que ya había pasado un año. La gasolinera seguía en el mismo lugar, pero algo había cambiado. El neón que antes parpadeaba con tristeza ahora brillaba firme, como si el silencio de aquella niña hubiera dejado una huella que ni el polvo podía borrar. Los viajeros que se detenían por gasolina solían ver un pequeño altar junto al borde del camino. Un casco viejo, una fotografía ennegrecida por el sol y una placa oxidada donde se leía una frase sencilla. Aquí se mantuvo viva una promesa. Cada año en la misma fecha, la carretera volvía a rugir. Se escuchaban motores a lo lejos y los empleados del lugar sabían que era el mismo grupo. Llegaban al anochecer, estacionaban sus Harleys en línea y permanecían en silencio durante unos minutos. Nadie hablaba. No hacía falta. De pronto una niña, ya no tan niña, bajaba de la moto del líder. Su cabello ahora era largo y en su cuello colgaba la cadena con el emblema del club. Caminaba hasta el altar, dejaba una flor y una sonrisa. Luego decía en voz baja, «Papá, seguimos rodando». Y los motores respondían con un rugido que retumbaba en toda la llanura. A los conductores que pasaban les parecía una procesión de sombras y luces, una coreografía de fuego en movimiento. Pero para quienes conocían la historia, era más que eso. Era una promesa cumplida, una herencia viva. El nombre de Sombra se había convertido en una especie de leyenda. Algunos decían que en noches sin luna, si escuchabas una moto solitaria en la distancia, era él, vigilando la carretera que nunca abandonó. Alma lo creía. Cada vez que sentía el viento en la cara, sonreía. «Sigue conmigo», murmuraba, y el viento siempre respondía, «porque hay amores que no mueren, solo cambian de forma». Con los años, Alma aprendió a conducir. Rocco le regaló una Harley vieja, reconstruida con las piezas de su padre. «No es una reliquia», le dijo, «es una extensión de tu historia». Y tenía razón. Cada vez que encendía el motor, el eco del pasado se mezclaba con el presente, recordándole que la familia no siempre se elige con sangre, sino con actos. Con el tiempo,
Ella también llevó en su espalda el mismo parche, una calavera alada y las palabras que un día la salvaron. Ride for the Lost. Con ese lema siguió recorriendo pueblos ayudando a otros perdidos, convirtiéndose en la leyenda que una vez la rescató. Algunas personas la conocían como la hija de Sombra, otros simplemente como Alma, la motera que siempre detenía su viaje cuando veía a alguien solo en la carretera. Dicen que su mirada tenía algo distinto, como si dentro guardara 100 caminos recorridos y uno más que todavía la esperaba. A veces, cuando el sol caía y el aire olía a gasolina, ella estacionaba su moto frente al altar de la vieja gasolinera y se quedaba mirando el horizonte. «Ya no espero a nadie», solía decir. «Solo sigo el ruido del destino». Luego encendía el motor y desaparecía entre la luz del atardecer. El cartel de la gasolinera seguía parpadeando, pero cada tanto una chispa azul recorría las letras, como si alguien desde el más allá jugara con la corriente. Los viajeros que no conocían la historia lo tomaban por un fallo eléctrico. Los que sí sabían, en cambio, sonreían, porque decían que cada vez que ese destello aparecía, era Sombra recordando que todavía seguía cuidando el camino, rodando junto a su hija y al grupo que lo honró hasta el final. Y cuando el viento soplaba fuerte, parecía llevarse un susurro que cruzaba toda la ruta. Las promesas verdaderas no mueren, solo cambian de motor. Y así, la historia de una niña que esperó 3 días en una gasolinera se convirtió en una leyenda. Una que no habla solo de motos o de asfalto, sino de lealtad, de amor y de segundas oportunidades. Los moteros siguen recorriendo esas rutas, y cuando el sol cae sobre los espejos de sus Harleys, todos recuerdan lo mismo: que la justicia no siempre lleva uniforme, que los héroes no siempre vuelan y que a veces los verdaderos ángeles llevan cuero negro. Porque el rugido de un motor puede apagarse, pero la promesa de un corazón leal nunca se detiene.